¿Alguna vez has sentido que una decisión aparentemente insignificante terminó cambiando el curso de tu vida? En la Biblia encontramos una historia que comienza con un momento así. Era primavera en Jerusalén, la estación donde todo parece renacer, pero para el rey David, esta fue una época de decisiones fatales. Mientras los reyes salían a la guerra, David decidió quedarse en casa, en su majestuoso palacio de piedra que dominaba la ciudad santa. A simple vista, podría parecer un acto de comodidad o de prudencia, pero en la quietud de aquel lugar se gestó una cadena de acontecimientos que cambiarían no solo su vida, sino la historia de su pueblo. Una tarde, bajo el suave resplandor del sol primaveral, David paseaba por la terraza de su palacio. Desde ahí podía ver los tejados de Jerusalén, cada rincón de la ciudad que gobernaba. Pero en ese momento, algo desvió su atención. Una mujer de extraordinaria belleza se bañaba, ajena a la mirada del rey. Era Betsabé, la esposa de Urías, uno de los soldados más leales de David. Sin embargo, esta verdad no fue suficiente para detener el deseo que ardía en su corazón. Movido por un impulso irrefrenable, David tomó una decisión que marcó el inicio de su caída. Envió mensajeros para traer a Betsabé a su palacio. Lo que comenzó como un deseo fugaz se transformó en un acto de adulterio que, aunque duró solo unas horas, tendría consecuencias que resonarían por generaciones. ¿Te has encontrado alguna vez en una situación en la que una decisión pequeña y aparentemente inofensiva te llevó a lugares que nunca imaginaste? Esta parte de la historia de David nos muestra lo fácil que es bajar la guardia y cómo un momento de debilidad puede desencadenar una serie de consecuencias inesperadas. Pero también nos recuerda algo importante: incluso en nuestras fallas, Dios no nos abandona. Él usa nuestras historias, incluso las partes más oscuras, para traernos de vuelta a Él. La historia de David y Betsabé no es solo un relato antiguo, es un espejo que nos invita a examinar nuestras propias decisiones. ¿Qué pasos estamos tomando hoy que podrían llevarnos por un camino que no queremos recorrer? Reflexionemos juntos mientras exploramos cómo Dios interviene en medio de nuestras fallas para mostrarnos su gracia. ¿Qué haces cuando sientes que tus errores te están acorralando? David, el rey elegido por Dios, enfrentó esta misma pregunta después de sucumbir al pecado con Betsabé. Lo que sigue es una de las historias más desgarradoras y humanas de las Escrituras, un recordatorio de cómo el pecado no solo hiere al que lo comete, sino a quienes lo rodean. Semanas después de aquella noche, Betsabé envió un mensaje que sacudió el mundo de David. Estaba embarazada. Lo que había comenzado como un momento de deseo, ahora amenazaba con destruir la reputación del rey. En su desesperación, David ideó un plan para encubrir su pecado. Llamó a Urías, el esposo de Betsabé, de vuelta de la guerra, con la esperanza de que él pasara la noche con su esposa y así asumiría la paternidad del niño. Pero Urías, un soldado de integridad inquebrantable, se negó a disfrutar del confort del hogar mientras sus compañeros luchaban en el campo de batalla. Su lealtad dejó a David sin opciones fáciles y lo llevó a tomar una decisión aún más oscura. Consumido por el pánico y la culpa, David envió a Urías de regreso al frente de batalla con una orden sellada dirigida al general Joab. En esa orden, David instruía: pongan a Urías en la línea más peligrosa del combate y luego retírense, dejándolo solo para que sea herido y muera. El plan funcionó. Urías, el soldado valiente y leal, murió no a manos de sus enemigos, sino por la traición de su propio rey. David, creyendo que había solucionado el problema, se casó rápidamente con Betsabé, pero la paz que buscaba no llegó. El eco de su pecado seguiría resonando en su vida y en su reino.
Esta parte de la historia de David nos enfrenta con una dura verdad. El pecado, cuando no se enfrenta, tiende a multiplicarse. Lo que comienza como un error pequeño puede llevarnos a decisiones que jamás imaginaríamos tomar. Pero también nos recuerda que, aunque tratemos de esconder nuestros errores, nada está oculto ante los ojos de Dios. ¿Alguna vez has sentido que tu secreto más profundo estaba a punto de salir a la luz? David, el gran rey de Israel, creyó que su pecado estaba enterrado, que nadie jamás descubriría la verdad detrás de la muerte de Urías y su matrimonio con Betsabé. Pero había alguien que lo sabía: Dios. Y él no permanecería en silencio. Dios envió al profeta Natán a confrontar a David, pero Natán no llegó con acusaciones directas. En lugar de eso, utilizó una parábola, una historia que apeló al sentido de justicia de David. Habló de un hombre rico que tenía muchas ovejas y de un hombre pobre que solo tenía una, a la que amaba como a una hija. Un día, el hombre rico, en lugar de usar una de sus propias ovejas, tomó la única oveja del hombre pobre para alimentar a un visitante. David, al escuchar esta historia, se llenó de furia. Declaró con vehemencia: «El hombre que hizo esto merece la muerte. Debe pagar 4 veces el valor de la oveja porque actuó sin misericordia». Fue entonces cuando Natán lanzó las palabras que perforaron el corazón de David: «Tú eres ese hombre». En ese instante, el elaborado esquema de David se derrumbó. Sus pecados, que creía ocultos, fueron expuestos no solo ante el profeta, sino ante Dios. La reacción de David a esta confrontación revela mucho sobre su carácter. No trató de justificarse, no negó sus acciones, ni usó su poder para silenciar a Natán. En cambio, con el corazón quebrantado, simplemente dijo: «He pecado contra el Señor». Esta confesión, aunque breve, era profunda. David reconoció que por encima de todo, su pecado era contra Dios. La confrontación de Natán nos enseña la importancia de la responsabilidad mutua. Incluso un rey necesitaba a alguien que tuviera el valor de decirle la verdad. También nos muestra qué significa el verdadero arrepentimiento. No es solo sentir remordimiento, sino estar dispuesto a enfrentarse a las consecuencias y buscar la restauración. ¿Qué significa realmente arrepentirse? Para muchos, el arrepentimiento puede parecer solo un sentimiento de culpa o remordimiento. Sin embargo, en la historia de David, vemos que el verdadero arrepentimiento va mucho más allá. Es una transformación profunda del corazón que reconoce la gravedad del pecado y busca restauración ante Dios. Cuando el profeta Natán confrontó a David, su respuesta no fue defensiva ni evasiva. En lugar de justificarse, dijo simplemente: «He pecado contra el Señor». Esta confesión no era una mera admisión superficial, era un grito del alma, un reconocimiento de que su pecado había violado no solo la vida de Urías y Betsabé, sino también la santidad de Dios. El Salmo 51, escrito por David después de este episodio, nos da una visión íntima de su corazón arrepentido. «Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí». Estas palabras muestran un deseo profundo, no solo de ser perdonado, sino de ser transformado. Aunque David fue perdonado, las consecuencias de su pecado eran inevitables. El profeta Natán le anunció el juicio de Dios: «La espada nunca se apartará de tu casa». Además, el hijo nacido de su relación con Betsabé enfermaría y moriría. Estos eventos no fueron castigos arbitrarios, sino un recordatorio de que nuestras acciones tienen consecuencias que pueden afectar a otros de maneras profundas. La historia de David nos muestra que el arrepentimiento genuino no evita las consecuencias de nuestras acciones, pero sí abre la puerta a la restauración y la gracia de Dios. David no se rebeló contra el juicio divino. Aceptó con humildad lo que venía
y buscó aprender de ello. Este momento en su vida también nos enseña que el arrepentimiento no es solo un acto único, es un proceso continuo de reconocer nuestras fallas, entregarlas a Dios y permitir que Él nos transforme. ¿Cómo enfrentar una pérdida que parece insoportable? David, el hombre que había derrotado a gigantes y liderado ejércitos, ahora se encontraba de rodillas, suplicando por la vida de su hijo. Este fue un momento de profunda angustia, pero también de aprendizaje espiritual sobre la soberanía de Dios. Cuando el profeta Natán anunció que el hijo nacido de la relación de David y Betsabé moriría, el rey reaccionó con una fe ferviente. Durante 7 días y 7 noches, David ayunó, lloró y se postró en el suelo, rogando por la misericordia de Dios. Su actitud mostraba no solo el amor por su hijo, sino también su arrepentimiento y esperanza de que Dios pudiera revertir su juicio. Los sirvientes del palacio lo observaban con preocupación. Nunca habían visto a su rey, el hombre que había enfrentado a Goliat con valentía en un estado tan vulnerable. Sin embargo, al 7º día, el niño murió. Ante el temor de darle la noticia, los sirvientes susurraban entre sí. Pero David, al darse cuenta de lo ocurrido, les preguntó directamente, ¿ha muerto el niño? Cuando confirmaron, algo inesperado sucedió. David se levantó del suelo, se lavó, se cambió de ropa y fue a la casa del Señor a adorar. Luego volvió al palacio y pidió comida. Sus sirvientes, perplejos, le preguntaron por qué ahora que el niño había muerto, él parecía haber encontrado paz. La respuesta de David fue profunda. Mientras el niño vivía, ayuné y lloré pensando, ¿quién sabe? Tal vez el Señor tenga misericordia y deje vivir al niño. Pero ahora que está muerto, ¿por qué habría de ayunar? ¿Acaso puedo hacerlo volver? Yo iré a donde él está, pero él no volverá a mí. La actitud de David nos enseña algo vital sobre la aceptación de la voluntad de Dios. Aunque oró fervientemente, entendió que cuando la respuesta de Dios era clara, su papel era someterse con humildad. Este momento también revela la fe de David en la vida después de la muerte, un recordatorio de que nuestra esperanza no está limitada a esta vida. ¿Cómo se encuentra esperanza después de una pérdida devastadora? En la historia de David y Betsabé, vemos cómo Dios puede transformar una narrativa de dolor en una de redención y nueva vida. El nacimiento de Salomón no fue solo un evento familiar, sino una poderosa declaración de la gracia de Dios. Después de la muerte de su primer hijo, David consoló a Betsabé. Este acto no fue solo una muestra de apoyo emocional, sino también un símbolo de aceptación y compromiso. Algún tiempo después, Betsabé quedó embarazada nuevamente y dio a luz a un hijo a quien llamaron Salomón. Este niño no nació en secreto ni bajo el peso de la culpa, sino en un contexto de restauración y legitimidad. El texto bíblico nos dice algo significativo sobre Salomón: el Señor lo amó. Estas palabras no son una mera observación, son una afirmación del favor divino. Dios, que había juzgado el pecado de David, ahora mostraba su gracia a través de este nuevo hijo. Salomón no solo fue el heredero al trono de David, sino también el futuro constructor del templo, un sueño que Dios reservó para él. El profeta Natán confirmó este favor al darle un segundo nombre: Jedidías, amado del Señor. Este acto mostró que la gracia de Dios es mayor que nuestras fallas. La historia de Salomón nos enseña que Dios puede traer belleza de las cenizas. Aunque David y Betsabé comenzaron en pecado, su unión fue transformada por el arrepentimiento. Esto nos recuerda que Dios no nos descarta, Él nos restaura y nos da nuevos propósitos.
¿Alguna vez te has preguntado cómo una sola decisión puede tener repercusiones que afecten no solo tu vida, sino también a quienes te rodean? La vida de David, las consecuencias de su pecado con Betsabé y la traición a Urías no se detuvieron con su arrepentimiento. En cambio, se extendieron a su familia, marcando generaciones con conflicto y dolor. La violencia y el engaño que David trajo a la casa de Urías pronto se manifestaron en su propia familia. El primer golpe vino cuando Amnón, su hijo mayor, violó a su media hermana Tamar. Este acto atroz desató una cadena de eventos devastadores. David, quizás paralizado por su propia culpa, no tomó medidas contra Amnón, dejando que el odio creciera en el corazón de Absalón, hermano de Tamar. 2 años después, Absalón vengó a su hermana asesinando a Amnón durante una fiesta. Este evento fracturó aún más a la familia de David, forzando a Absalón a huir. Aunque David eventualmente permitió que regresara a Jerusalén, su relación nunca se restauró por completo. Resentido y ambicioso, Absalón comenzó a conspirar contra su padre. Con carisma y astucia, ganó el favor del pueblo, presentándose como un líder más accesible y justo que David. Finalmente, se declaró rey en Hebrón, liderando una rebelión que forzó a David a huir de Jerusalén. La guerra civil que siguió fue brutal. Aunque las fuerzas de David prevalecieron, la victoria tuvo un costo terrible. Absalón murió en la batalla, dejando a David destrozado. Sus palabras reflejan la profundidad de su dolor. Hijo mío, Absalón, hijo mío, hijo mío, ojalá hubiera muerto yo en tu lugar. Dod. Las tragedias en la familia de David nos muestran cómo el pecado no solo afecta al individuo, sino también a quienes lo rodean. Aunque David fue perdonado, las ondas de sus decisiones continuaron propagándose, impactando a su familia y a su reino. Sin embargo, incluso en medio de estas consecuencias, vemos la gracia de Dios sosteniendo a David. ¿Alguna vez has expresado tus emociones más profundas a través de palabras? Los salmos de David son un testimonio de cómo un hombre profundamente consciente de sus fallas y de la grandeza de Dios convirtió sus luchas en alabanzas sinceras y conmovedoras. David escribió muchos salmos durante los momentos más oscuros y luminosos de su vida. En el Salmo 51, después de su pecado con Betsabé, clamó: «Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio». Este salmo no solo refleja su arrepentimiento, sino también su comprensión de la gracia y el perdón divinos. El Salmo 23, uno de los más conocidos, muestra su confianza en Dios como pastor y guía, incluso en los valles más oscuros. El Señor es mi pastor, nada me faltará. Se ha convertido en un ancla para millones que enfrentan incertidumbre. Los salmos nos enseñan que no hay emoción humana que no pueda ser llevada a Dios: alegría, tristeza, arrepentimiento o gratitud. David nos muestra que adorar no es solo para los momentos felices, sino también un refugio en la tormenta. Los salmos de David nos invitan a ser honestos con Dios, a traerle todo lo que somos, incluso nuestras fallas y miedos. En esa sinceridad encontramos no solo consuelo, sino también transformación. ¿Es posible encontrar propósito y dignidad después de haber sido herido y marcado por circunstancias difíciles? La historia de Betsabé nos muestra cómo Dios puede transformar vidas, incluso las más quebrantadas, en algo significativo. A jornada de Betsabé, de escándalo a influencia. Betsabé entra en la narrativa bíblica como la esposa de Urías y una víctima de las acciones de David. Después de la muerte de su esposo y su primer hijo, su vida parecía estar marcada por la pérdida y el escándalo. Sin embargo, con el nacimiento de Salomón, Betsabé no solo fue restaurada como esposa y madre, sino que emergió como una figura clave en la corte real.
Su intervención decisiva aseguró que Salomón ascendiera al trono, demostrando sabiduría y valentía. Más tarde, Salomón honró a su madre colocando un trono a su derecha, un gesto que simbolizaba respeto y autoridad. La historia de Betsabé nos recuerda que nuestras circunstancias no definen nuestro valor. Dios, en su gracia, puede transformar el dolor en propósito, convirtiendo a los heridos en instrumentos de su plan. ¿Puedes imaginar una promesa tan grande que impacte no solo a una persona, sino a toda la humanidad? Dios hizo una promesa a David que trascendió su vida y su reino, una promesa que culminaría en Cristo. Dios prometió a David que su trono sería establecido para siempre. Tu casa y tu reino durarán para siempre delante de mí. Aunque David y sus descendientes enfrentaron fallas y el exilio, esta promesa apuntaba a algo mayor, la venida del Mesías. Jesús, nacido de la línea de David, cumplió esta promesa. Su reino no es terrenal ni temporal, sino eterno y espiritual, impactando vidas hasta hoy. El pacto davídico nos muestra la fidelidad de Dios, incluso frente a la fragilidad humana. Nos recuerda que, aunque fallamos, su plan redentor sigue avanzando, cumpliéndose de maneras que trascienden nuestro entendimiento. La historia de David nos enseña que no importa cuán lejos hayamos caído, la gracia de Dios siempre nos da una nueva oportunidad. Si esta reflexión tocó tu corazón, asegúrate de dejar tu me gusta, suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte más contenido como este. Comparte este mensaje con alguien que pueda necesitarlo y juntos sigamos aprendiendo y creciendo en la fe. Nos vemos en el próximo video.